¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es la discapacidad? ¿Cuántos tipos de discapacidades habrá? ¿Ellos podrán lograr ser autónomos? Definitivamente podría llegar a ser un gran reto. Sin embargo, ellos pueden llegar a obtener grandes logros a lo largo de su vida, incluso ser totalmente autónomos en diferentes ámbitos. Recordemos que cada discapacidad tiene diferentes niveles, que pueden llegar a ser leves o muy graves, y esto va a depender del grado de implicación de las dificultades que la persona pueda presentar. En la actualidad, existen muchos estigmas sobre las personas discapacitadas. ¿A qué nos referimos? Bueno, la persona estigmatizada posee algún atributo o característica que provoque una devaluación de su identidad social en un contexto social particular. Por ello, podría ser víctimas del prejuicio y la discriminación. Así, ellos obtendrían un trato diferente a través de estas ideas preconcebidas sobre su situación de discapacidad, por lo cual tienen que estar luchando contra barreras de relación social, donde otras personas quizás no los comprenden o hasta incluso pueden ser rechazados. Barreras arquitectónicas, donde hay lugares del trabajo ni lugares en los entornos que sean adecuados para ellos. Barreras de comunicación, especialmente para las personas que tienen sordera, y mucha gente no llega a tener paciencia con ellos. Barreras económicas, pues cobran el mismo sueldo, pero tienen mayores gastos que el resto de trabajadores. Esto también implica que ellos se enfrentan a un conocimiento del valor negativo que tiene su identidad social, es decir, todas las ideas o prejuicios que tienen concebida a las personas sobre la discapacidad, lo cual los llega a ser personas estigmatizadas. Se sostiene que dicha devaluación lleva directa e inevitablemente a poseer una baja autoestima personal y colectiva. En la actualidad se defiende que no tiene por qué ser así, ya que las personas pueden desplegar una serie de estrategias para mantener y proteger o reforzar su autoestima tanto personal como colectiva. Siguiendo con el tema, también ellos están expuestos a la amenaza del estereotipo, es decir, cuando el estereotipo se convierte en una amenaza porque tiene un contenido negativo, en el cual dentro de un contexto se los va a ver involucrados, capaces o no capaces de lograr o no lograr algo, incluso de ser excluidos. Sería muy importante que dentro de los colegios regulares se incluya la cultura de integración. Tener información sobre cada una de las discapacidades y sus características nos va a ayudar a entender un poco más su mundo. También de podernos abrir a conocer a cada una de las personas que tienen alguna discapacidad. Recordemos que cada persona es particular y cada uno tiene algo nuevo que ofrecernos, algo nuevo de qué podemos conocer. Cada quien tiene un temperamento, una personalidad y por supuesto un sentido del humor particular. Una manera asertiva de acercarse sería desde el respeto y la empatía y queriendo conocer genuinamente ese mundo interno de cada persona. Es por eso que hemos creado un test relacionado a cuánta información tiene la población sobre las discapacidades, con preguntas variadas, algunas más sencillas que otras, con respuestas simples para conocer el contenido general que ellos tienen. Buenas tardes, mi nombre es Emma Cruz y bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados obtenidos en nuestro cuestionario. De nuestro cuestionario obtuvimos 27 respuestas, de las cuales tuvieron un rango de edad de 19 a 59 años, estas personas. Y bueno, la mayoría se encontraba en el rango de edad de 21 a 23. En cuanto al sexo, 55.6% eran del sexo masculino y 44.4% eran del sexo femenino. Ya para llegar al cuestionario, bueno, prácticamente sobre discapacidad, la mayoría sí conocía, la mayoría de porcentaje, un 96.3% conocía lo que era la discapacidad. Así como que, por ejemplo, hay algunas personas, la mayoría, 92.6% conocían de que una persona con discapacidad podía acudir a una institución de educación regular,
aunque un 7.4% no tenía conocimiento sobre esto, ¿no? Aquí en el síndrome de Asperger sí hubo más respuestas de manera diferente, casi iguales, ¿no? Aunque se inclinaba un poco más por el trastorno de neurodesarrollo con un 55.6%, y había algunas personas que se inclinaban por un trastorno cognitivo como un 18.5% y un trastorno de comunicación de 25.9%. Así que llegamos a la conclusión con respecto al síndrome de Asperger, que aún hay mucho desconocimiento, ¿no? Que tendríamos que realizar más psicoeducación con respecto a este tema, con respecto a qué áreas se ven afectadas cuando se tiene este tipo de síndrome, y de que no necesariamente les afecta a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la conclusión en cuanto a este síndrome de Asperger. Luego también se les preguntó por el carnet amarillo para discapacitados, si solo se daba en casos de discapacidad leve, y la mayoría puso un 84.6%, dijo que no, y un 15.4% dijo que sí. Luego, con respecto a otro tema, que era el síndrome de Down, aquí muchos lo relacionaron con la trisomía 21, con un 46.2%, pero también hay algunos que también sabían de que no solamente se daba por la trisomía 21, sino por otros, ¿no? Por otras razones, por otras causas. Luego, en cuanto a la persona con discapacidad intelectual, si estas pueden satisfacer su vida sexual, las personas, la mayoría, dijo que sí, con un 85.2%, y no con un 14.8%, que fueron prácticamente 4 personas, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí conocen de la discapacidad intelectual, sin embargo, todavía aún falta algunas cuantas personas llegar, ¿no? Y para ello debemos de realizar mayor concientización, ¿no? Con respecto a este tema de discapacidad intelectual. Luego, en cuanto a discapacidad auditiva, si es que estas personas utilizan audífonos especiales, acá me dijeron de que sí, un 25.9%, y no, 74.1%. Así que aún hay, ¿no? También personas que aún desconocen un poco de la discapacidad auditiva. Luego, en cuanto a todas las personas con parálisis cerebral, si podrán ser autónomos, acá me pusieron verdadero 66.7% y falso un 33.3%, por lo cual pues también, ¿no? Se necesita mayor psicoeducación en cuanto a la parálisis cerebral, a cuán autónomos pueden ser estas personas, ¿no? Porque sabe que con tratamiento, y hay algunos que no solo están postrados en cama, sino solamente puede ser los brazos o las piernas, algunos miembros. Entonces, también hay desconocimiento. Luego, sobre la ley laboral, ¿no? Si exigía a algunas empresas a contratar cierta cantidad de personal con alguna discapacidad, sí sabían un 74.1% y no sabían un 25.9%, ¿no? Bueno, probablemente sea porque también en este rango de edad las personas todavía no trabajan, ¿no? La mayoría, recordemos que estaba entre 21 años, 23 años, entonces recién están aprendiendo más de la parte laboral, ¿no? Luego, en las vías públicas, si estas estaban adaptadas para el tránsito de personas con discapacidad, algunas decían que bastante, si estaban adaptadas, un 7.4%, algunos dijeron de que de manera regular estaban adaptadas con un 29.6%, y la gran mayoría, que fue un 63%, dijo que poco, ¿no? Entonces aquí también falta, ¿no? La parte de concientizar esto, ¿no? De que en realidad las vías públicas realmente en nuestro país no están adaptadas, hay muy pocos, por ejemplo, movilidades, ¿no? En el transporte público que puedan adaptarse, ¿no? Para que pueda subir alguien con discapacidad. Entonces, es como que deberíamos de ser un poco más empáticos en esta parte. Igual las personas, ¿no? Al menos los que dijeron bastante, ¿no? Porque
realmente podemos ver, apreciar, ¿no? Cuando salimos de que las calles no están preparadas, ¿no? Como para alguien pueda andar con silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, eso. Bueno, estos serían nuestros resultados y también concluimos de que aún falta concientizar a las personas y como internos de psicología y futuros psicólogos tenemos mucho trabajo para hacer, para concientizar con respecto a trastornos, con respecto a los síndromes y a la discapacidad que puedan tener las personas, ¿no? Para que hagamos de este país, ¿no? Algo más inclusivo, ¿no? Donde podamos relacionarnos y saber cómo acompañar a otra persona. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.